Bueno, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Mario Bedosti, soy coordinador del área de incidencia de FICA Argentina. Les queremos dar la bienvenida y agradecerles mucho por sumarse esta mañana a esta webinar que estamos coorganizando, llamada Entre el humo y el plástico, el costo ambiental del tabaco. Este encuentro está dedicado a discutir precisamente sobre el impacto ambiental del tabaco, que es una dimensión súper importante y crítica, pero todavía poco visibilizada sobre el problema del control de tabaco a nivel global. A lo largo del encuentro vamos a discutir varias dimensiones de este problema. Por un lado, vamos a conversar sobre los compromisos internacionales y cómo estos pueden traducirse en acción concreta. Vamos a hablar sobre el doble impacto del tabaco en la salud y en el ambiente. Vamos a también charlar sobre los desafíos legales vinculados a los residuos de productos emergentes, entre ellos los cigarrillos electrónicos. Y también vamos a conversar sobre el lugar que ocupan los productos de tabaco en las negociaciones internacionales sobre contaminación por plásticos. Para ello, contamos con panelistas muy distinguidos, a quienes agradecemos muchísimo acompañarnos el día de hoy, que van a aportar miradas complementarias desde la gobernanza global, la sociedad civil, el litigio estratégico y los procesos internacionales. La idea es poder así enriquecer este debate, que es clave tanto para la agenda de salud pública como para la agenda ambiental. El encuentro del día de hoy está, como les mencionaba, coorganizado entre FICA Argentina, a quien yo represento, y Consciente Colectivo. Para quienes no nos conozcan, brevemente, FICA Argentina es una organización de la sociedad civil, obviamente de Argentina, que hace 18 años trabaja por la defensa del derecho a la salud, y específicamente lo hacemos a través de investigar, comunicar y promover políticas públicas diseñadas para abordar los determinantes sociales de las enfermedades crónicas no transmisibles. Esencialmente trabajamos en la agenda de control de tabaco, de alimentación saludable y de control del consumo de alcohol. Le voy a dar la palabra ahora a Isidro Blanco, que nos acompaña hoy por Consciente Colectivo, para que también pueda presentarse y darles la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Marito. Primero que nada, buenos días para todos y para todas. Feliz año también. Espero que lo hayan arrancado lindo. Espero que sea un gran año y un gran 2026. Gracias también a FIC. Quiero reconocer que ellos tuvieron la mayor convocatoria de este webinar y también por el enorme laburo que hacen en torno a la agenda de tabaco. Agradecer a los expositores y a las expositoras y también a todos ustedes que están acá presentes brindando su tiempo para seguir aprendiendo y seguir enriqueciéndose en torno a esta temática. Consciente Colectivo, en términos formales, es una organización socioambiental integrada y liderada por jóvenes. Lo que hacemos principalmente es incidencia en políticas públicas socioambientales, proyectos de educación ambiental y comunicación política. Y en términos no tan formales, un grupo de jóvenes que frente a la destrucción del ambiente, la crisis climática, decidimos accionar, entendiendo que hay un sistema que reproduce lógicas de producción y consumo que destruyen y explotan la naturaleza. Y bueno, y justo la industria tabacalera es una de ellas, que además de generar impactos en la salud humana, generan graves impactos en la salud ambiental. Y por eso un poco el objetivo y la idea de organizar este webinar para poder integrar ambas perspectivas, haciendo principal foco en lo socioambiental, y para que también ustedes, si trabajan en torno a esta agenda y a esta temática, puedan también integrar esta perspectiva y tener mayores argumentos para trabajar desde sus organizaciones. Así que bueno, sin mayor preámbulo, te vuelvo a la palabra, Marito. Muchas gracias. Sí, sí. Bien, dos cuestiones simplemente de forma y comenzamos, así no nos alargamos más. Este webinar está siendo grabado y va a ser posteriormente subido a YouTube para que puedan compartirlo si es de su interés. Y al final de todas las presentaciones, ahí vamos a tener un espacio asignado para preguntas, respuestas e intercambios. Dicho eso, ahora sí vamos a comenzar con nuestros expositores. La primera expositora de la mañana es Laura Salgado, la presento brevemente. Laura es jefa de campañas y alianzas del Global Center for Good Governance in Tobacco Control, lidera iniciativas globales para fortalecer la implementación del convenio marco de la OMS para el control de tabaco, contrarrestar la interferencia de la industria tabacalera y promover una gobernanza sólida y coherente entre las agendas de salud y medio ambiente. Laura es especialista con más de 20 años de experiencia y fue la primera galardonada con el premio Judy Wilkenfeld en 2008. Sin más preámbulos, Laura, te doy la palabra y le pido a mis compañeros y compañeras de webinar que apaguemos la cámara para la exposición de Laura.
Laura, perdón, estás muteada. Tenés el micrófono apagado. Gracias, perdón. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por el honor de ser parte de este interesante panel y poder discutir este tema que es muy importante. Quisiera comenzar declarando que ni mi organización ni yo tenemos ningún vínculo o recibimos fondos de la industria tabacalera. Generalmente cuando hablamos de tabaco, o hasta hace poco, era muy conocido de los daños que producía a la salud y sabíamos que se podían evitar estas muertes a causa del consumo del tabaco. Sin embargo, el tema de salud, del ambiente o el impacto que está teniendo en el ambiente es un tema que hasta hace poco se ha empezado a discutir en los diferentes foros y por eso era importante que este tema tuviera una amplia discusión y se tomaran decisiones importantes en la conferencia de las partes que tuvimos el año pasado y que los gobiernos dieron un paso muy decisivo e importante en estas negociaciones. Quiero compartir un poquito del por qué era importante que en la conferencia de las partes se abordara este tema y se tomaran decisiones que se pudieran aplicar luego en los países. El impacto del tabaco en el ambiente no empieza ni termina solo en las colillas que vemos generalmente tiradas, sino que abarca todo el ciclo del producto del tabaco, la deforestación, el uso intensivo de agua, el uso de pesticidas tóxicos, producción de los residuos peligrosos, microplásticos de filtros, todos estos desechos electrónicos, los vapes, los filtros, tienen componentes que liberan sustancias tóxicas y microplásticos que permanecen en el ambiente por décadas. Por eso, los residuos del tabaco no deben de tratarse como un simple problema de limpieza urbana, sino como una forma de contaminación con efectos directos sobre la salud, el ambiente y la economía. Y por eso la OMS ha venido presentando en sus reportes e informes, y lo digo muy claro en la reunión de la conferencia de las partes, que se reconoce este daño que está causando el ambiente producido por los filtros de cigarrillos, reconoce a los filtros de cigarrillo como componentes que son innecesarios, que son problemáticas y que debe de ser prohibidos para hacer un alto a esta contaminación. La decisión continúa siendo parte de estas discusiones del medio ambiente y habla de la importancia de tomar acciones inmediatas. Durante la conferencia de las partes, se permitió avanzar significativamente en este tema. Y no es que se hablaba de la primera vez del impacto ambiental, porque ya había sido reconocido. El mismo convenio marco tiene el artículo 18 que habla sobre el impacto ambiental. Sin embargo, ya en esta conferencia de las partes se toman decisiones concretas que ya son un mandato para que los países empiecen a tomar acciones. Y voy a mencionar en general dos que tienen relación directa con el tema de proteger el ambiente de esta contaminación. En temas del artículo 18, que pone algo fundamental en práctica, y es que no se puede proteger la salud sin proteger el ambiente. Y la experiencia en las políticas que hemos tenido en las negociaciones del Tratado de Plástico nos ha enseñado que si la salud queda fuera de esas discusiones, queda un vacío regulatorio y las oportunidades para que la industria tabacalera pueda ser parte de esas discusiones. Entonces, por eso era sumamente importante que en las negociaciones del convenio marco se tomaran medidas
estrictas para que éstas pudieran tener una influencia o un impacto en otros escenarios, por ejemplo, en las discusiones del Tratado de Plásticos u otro tratado donde se vaya a discutir el tema de ambiente y tenga que ver con el impacto del cigarrillo o del tabaco. Entonces, el convenio marco da ese marco científico y normativo que va a evitar el riesgo de la interferencia de la industria tabacalera en las negociaciones y toma de decisiones. La COP fue muy clara al definir que los residuos de tabaco y de nicotina deben de abordarse en una forma coordinada. Se habló de la toxicidad, que era significativamente impactante para el ambiente y la salud y que eso ameritaba que se les clasificara como residuos peligrosos y que se exigía que debería de haber una evaluación completa del costo ambiental y sanitario que tiene estos desechos en el ambiente. Se habló también claramente que los filtros de cigarrillo no protegen la salud, sino que sirven para una estrategia que utiliza la industria tabacalera para atraer más consumidores y se puso clara la evidencia de que contamina masivamente los componentes de este filtro de cigarrillos por los microplásticos tóxicos que contienen y que no son biodegradables. También la conferencia de las partes reconoció que eliminar los filtros aborda dos problemas al mismo tiempo. Se aborda el engaño al consumidor al prohibir estos filtros de cigarrillos y al mismo tiempo se está abordando la contaminación ambiental. También hubieron otras decisiones importantes y quiero hacer mención sobre el artículo 19 porque habla de la responsabilidad que debe de tener la industria tabacalera ante el daño. Hoy los gobiernos son los que asumen la mayor parte de los costos ambientales del tabaco, pero la conferencia de la parte refuerza este principio de que quien contamina paga. Entonces, queda claro que los esquemas de responsabilidad no pueden convertirse en plataformas del greenwashing o de interferencia de la industria tabacalera. Así que quería hacer mención del contenido de estos dos artículos importantes porque al aprobarse estas decisiones para la protección de ambiente, la conferencia de las partes da un mandato político claro que ahora ya depende de los gobiernos en cómo van a traducir o transformar este mandato político en decisiones regulatorias dentro de los países. Y algo importante es que todas estas decisiones que se tomaron va en una coherencia política con el artículo 5.3 que habla de proteger las políticas de la interferencia de la industria tabacalera. Y quiero terminar concluyendo haciendo énfasis en que el mensaje de la conferencia de las partes fue muy claro en enfatizar que las partes cuentan ahora con un mandato político que es sólido, que es coherente, que es integral y que el desafío está ahora en cómo lo vamos a usar o cómo se va a implementar. Habla de una coherencia política, de una integración multisectorial, de involucrar a diferentes sectores, no solo salud es responsable de la implementación de las decisiones de la protección de ambiente, sino que tiene que trabajar en conjunto con el sector de ambiente, con el sector de finanzas, la participación de la sociedad civil y otros sectores para que esta implementación tenga un mayor impacto. Estas medidas protegen la salud y protegen también el ambiente y protegen la economía de nuestra comunidad. Y es una obligación que se debe de implementar. Por eso hemos creado herramientas desde GGTC, contamos con
herramientas que están a disposición para ayudar a los gobiernos cómo transformar estas medidas en una legislación que pueda ser efectiva. También hemos desarrollado una herramienta importante que es cómo transformar en costos ese impacto que están teniendo en el ambiente. Aquí hay un código que pueden entrar y ver, por ejemplo, cuánto debería de pagar la industria tabacalera a la Argentina por el impacto ambiental que tiene el tabaco en Argentina. Y así hay para más de 100 países una fórmula para poder estimar ese costo y que se puede utilizar al momento de hacer una abogacía. También se ha creado una alianza que cuenta con la participación de más de 100 organizaciones, principalmente de la Comunidad de Control de Tabaco, pero también se han sumado organizaciones de ambiente y es el Stop Tobacco Pollution Alliance, que es una alianza que se creó para hacer seguimiento de las discusiones del Tratado de Plástico y que ahora cuenta con material y con formación que nos va a poder ser útil para poder implementar las medidas de protección de ambiente siguiendo las disposiciones del convenio marco. Entonces también les comparto el código donde pueden unirse a esta alianza. Recordar que es importante que creamos conciencia sobre el impacto que tiene el tabaco en no solo en la salud, sino que también en el ambiente y que ya contamos con una herramienta que si la implementamos en forma efectiva y en forma integral, vamos a lograr disminuir ese impacto. Te doy la palabra. Muchísimas gracias, Mario, y al equipo. Adelante. Bueno, Laura, muchísimas gracias por tu presentación, súper interesante y relevante. Vamos a avanzar ahora. Le voy a dar la palabra a Mónica Andrés de ACT. La presento brevemente también. Mónica es psicóloga por la Universidad de Sao Paulo, es máster en psicología clínica también por la Universidad de Sao Paulo, cofundadora y actual directora de ACT Promoción de la Salud, una ONG que trabaja por políticas de control de tabaco y la prevención de los factores de riesgos para las enfermedades no transmisibles. Es miembro de la Junta Directiva de la Alianza Global para el Control de Tabaco. Mónica, todo tuyo. Muchas gracias, Mario. Buenos días a todos. Es también un honor participar de este webinar. Yo voy a compartir mi presentación eh, y vamos a hablar un poco de las acciones que hemos desarrollado acá en Brasil sobre el tema de impacto ambiental del tabaco. Así que, como ha dicho en el inicio, Mario, presentado un poco la ACT, es una organización no gubernamental que está completando este año 20 años. Empezamos con el tema del control del tabaco y hoy ampliamos a la actuación para también abarcar la prevención de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles. También coordinamos una coalición que es dedicada a este tema de control del tabaco y también de promoción de la salud. Eh, Aquí voy a presentar una campaña que lanzamos en el año pasado, que habla un poco sobre el doble impacto del tabaco y también de otros productos que son dañinos a la salud, pero también al medio ambiente. Entonces, en esta presentación verán que en Brasil tenemos una intención de hablar más sobre estos temas, porque como ha dicho Mario y también Laura, el tema del impacto de la salud es muy claro, muy evidente para toda la población, pero el tema del impacto ambiental necesita ser más descrito y presentado de forma más amplia para que las personas también entiendan que es un doble impacto. Perjudica no solamente nuestra salud, pero también a nuestro planeta.
Así que en esta campaña hicimos algunas piezas donde hablamos sobre esto. Esta es una manera un poco de bien-humorada de decir que si no tienes plata para mudarse para Marte, esta mensaje es para ustedes. Tenemos que hacer algo en favor de nuestro planeta. Así que decimos que las industrias de alcohol, tabaco y también de los ultraprocesados estão como entre as grandes poluidoras de nosso planeta. Então, como se não bastasse fazer mal à la salud, elas também destroem o meio ambiente. Creio que está um pouco demorado para passar os slides. E aqui é uma outra peça onde hacemos que, mesmo que ustedes não sejam um fumador, o tabaco está te matando. Esta campanha ha sido hecha também em conjunto com outras organizações que trabalham com o tema de meio ambiente. Então, isto é interessante também, estabelecer um diálogo intercambio de informaciones y participación conjunta por este tema. Así que tenemos Greenpeace, tenemos Oceana, otras organizaciones trabajando con nosotros en este tema de diseminar los impactos tanto del tabaco como de los otros productos. Esto está totalmente embasado en informaciones, relatorios, reportes que evidencian que las mejores, las más grandes organizaciones, empresas, son aquelas que são também as mais grandes poluidoras do planeta. E aqui dizemos nesta peça que elas podem ser gigantes, pero não podem ser mais grandes que nosso planeta. Así que trabajamos para diseminar la campaña por medio de artículos en la media, en revistas, en actividades diversas. Aquí también algunos videos que han sido producidos por influenciadores digitales, simposios sobre el tema en universidades y también una discusión en la Cámara de los Diputados, trabajando para un proyecto de ley que pueda abarcar estos temas. Así que ha sido hecha una audiencia pública en conjunto con la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de los Diputados en Brasil para discutir el tema, donde presentamos también la campaña y los datos que tenemos sobre el tema. El impacto en el ambiente en Brasil es muy claro, entonces las colillas de cigarrillos son la mayor parte de la basura en las playas, por ejemplo, de la basura encontrada en los mares y los océanos de Brasil. Metades son compuestos por plásticos, entonces esto es muy evidente el impacto que hay. Y para discutir y ampliar la discusión sobre el tema, también llevamos a cabo algunas iniciativas como un concurso de fotografías donde abordamos el tema de que colilla es plástico, porque esto también no es tan conocido por la población. E hicimos también una publicación con estudiosos que son personas investigadores que analizan el impacto de productos en el medio ambiente y allí entonces analizaron el impacto de las colillas y su impacto en algunas ciudades de Brasil. Acá también otras iniciativas como la discusión sobre el filtros que ha sido debatida por Laura. La ACT, mi organización, también ha posicionado en favor de la prohibición de los filtros de cigarrillos. Participamos de la discusión del Tratado de Plástico y también hicimos algunas medidas de movilización, concientización, como esta acción que ha sido hecha en Copacabana, en la playa de Río de Janeiro, hablando un poco sobre la necesidad de actuar y reducir el plástico y promover más las acciones de limpieza, de vida, de prevención. Así que hicimos también acciones locales. Al final tengo un video sobre esta acción, puedo disponibilizar si no hay tiempo para pasarlo, pero disponibilizo el link para que puedan acompañar después.
Sobre todos los temas que Laura creo que ha mencionado, el impacto de tabaco, por ejemplo, de la cantidad inmensa de colillas que son descartadas en el medio ambiente, el basura de los cigarrillos electrónicos también, así como la pérdida de florestas, de deforestación asociada a producción del tabaco. Y sobre todos estos temas hemos producido inúmeros posts para las redes sociales, discutiendo todos estos problemas y contribuyendo así para que las personas estén más informadas sobre esto. En términos del impacto en la salud, en Brasil tenemos cerca de 173 mil muertes por año asociadas al tabaquismo, un costo de cerca de 153 bilhões em português, pero creo que es 1.000 millones en español, para una recaudación solamente de 8.000 millones. Así que el prejuicio es muy grande para el Estado brasileño. También hay un estudio que muestra que cada un real de lucro por la industria de tabaco, el Brasil costa 5 reales con doenças asociadas al tabaco. Así que es muy evidente el impacto económico y de salud en toda la población. En términos también de los cigarrillos electrónicos, en Brasil tenemos una prohibición de venta, no del uso, pero de venta. Verificamos por los datos que la prevalencia, aquí tenemos el estudio Vigitel de 2023, que habla de la población que está haciendo uso regular de los productos electrónicos, en torno de 2,1%, y que no se cambió tanto hasta 2025, porque tenemos este otro estudio que presentó un resultado de 2,2%. Pero claro que nos preocupa especialmente el consumo por jóvenes y la experimentación, que ha sido también más grande entre los jóvenes do que entre los adultos, y que la mayor parte de las personas nunca había consumido cigarrillos anteriormente. Claro que eso también tiene un impacto en la salud, entonces ya verificamos muertes o hospitalizaciones relacionadas al consumo de productos electrónicos, y por eso también tenemos algunas campañas que hablan sobre esto para alertar a la población. Y también tenemos el impacto en la salud del propio productor de humo, porque Brasil es un grande país productor de humo, exportador, es el más grande exportador de hojas de humo del mundo. Entonces tenemos también el problema asociado a cuestión de la doença da folha verde, como hacemos, que es asociada al contacto con la hoja de humo y la contaminación por nicotina, y también todo el problema asociado como una mayor prevalencia de casos de depresión y suicidios entre las regiones que producen humo. Entonces, para esto también es importante observar el impacto también en la salud de quien produce el tabaco. Esto en un país como Egipto, que aún es un país grande productor y grande exportador de humo. Como ha dicho Laura, que me gustaría destacar que la COP ha sido muy importante, la COP 11, para este tema, porque ha sido aprobada la decisión relativa al artículo 18, que habla de la protección del medio ambiente, también de las personas. Brasil ha tenido un papel, un rol muy importante en esta COP, presentando, defendiendo estas medidas. Y después, cuando volvemos al país, después de la COP, tuvimos en diciembre un lanzamiento por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario de una política y un plano nacional de alternativas al cultivo de tabaco, que era algo que esperábamos a mucho tiempo, que ha sido interrumpido en el gobierno anterior y ahora ha sido retomado. Entonces, me gustaría también agradecer por el tiempo
Mario, tengo aquí el video, no sé si hay tiempo para pasarlo, si dejamos para después, si hay tiempo más tarde. Te hago una consulta, Mónica. ¿Cuánto dura aproximadamente? 2 minutos. Yo creo que podemos pasarlo. Sí, no hay problema. Está bien. Es un video que registra aquella acción que yo he mencionado en la playa, en Copacabana, para que tengan una idea de cómo hicimos una oportunidad para movilizar el tema y también contribuir para su mención en redes sociales, media y etcétera, en prensa y la prensa. Así que voy a pasar aquí. Este es un equipo que hace natación en el mar, en el océano, y participaron de esta movilización con nosotros. Y se ve que allí a toca, por ejemplo, de las personas está escrito que colilla es plástico. Han hecho una travesía en Copacabana. eh, Y después hicimos una otra acción también donde hicimos una coleta en el océano de artículos de plástico, pero en esta hicimos la coleta de basura de colillas de cigarrillos en las playas. Entonces, en cuanto había personas en océano haciendo la travesía, había personas también en tierra coletando las colillas, haciendo una campaña para esto también, llamando la atención de la basura asociada a esto. En poco tiempo, cerca de media hora, coletamos una cantidad grande de colillas, de plásticos. Utilizamos la oportunidad para hacer toda esta movilización de la población también. Es esto. Es interesante también que de esta movilización involucramos el grupo que trabaja con la municipalidad, la prefeitura. El prefecto ha participado también. Esto ha sido importante para llamar la atención para el tema. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a vos por la exposición, súper interesante y súper interesante toda la cuestión de sensibilización, ¿no? Porque en política pública hasta el primer paso es que la cuestión se perciba como problema, así que todas las acciones de sensibilización súper importantes. Bien, vamos a continuar ahora con los compañeros de Red Papás de Colombia. Los voy a presentar rápidamente. Eh, Estamos con Natalia Anzola Ortegón. Natalia es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Público por la Universidad Externado de Colombia y magíster en Derecho en Salud Nacional y Global por la Universidad de Georgetown. Actualmente es jefa de litigio estratégico en Red Papás y también nos acompaña Andrés Vélez Serna. Él es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en Derecho de la Universidad de Columbia. Ha orientado su actividad profesional a brindar acompañamiento al sector educativo. En 2017 fundó EduLegal, una firma especializada en derecho educativo y en la protección de la infancia, adolescencia y juventud. Asimismo, ha acompañado a Red Papás en acciones de litigio estratégico en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia. Natalia y Andrés, todo suyo. Muchísimas gracias, Mario, y a todas las personas que nos acompañan en este webinar. Un honor estar aquí. Queremos hablar de una acción popular que viene impulsando Red Papás, pero antes queremos decirles lo siguiente acerca de Red Papás, que es una organización de la sociedad civil que tiene como propósito la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia y trabajar con los actores relevantes para garantizar su cumplimiento. Vamos a seguir adelante. Y en ese marco, pues Red Papás ha identificado específicamente que los cigarrillos electrónicos
suponen una amenaza no solo a la salud, sino también al derecho a disfrutar de un ambiente sano. Y estas son consideraciones que nos llevan a entender mejor esta problemática. Vamos a ir adelante. Esta problemática acerca del consumo extendido de los cigarrillos electrónicos y cada vez más usual entre niñas, niños y adolescentes tiene, digamos, dos dimensiones específicas. Por una parte está el problema relacionado con la disposición indebida, es decir, que estos productos cuya toxicidad de alguna manera tiene un efecto amplio sobre el ambiente se están disponiendo con los residuos ordinarios, y en ese sentido imponen una amenaza al ambiente. Y por otra parte, la segunda amenaza tiene que ver con el aumento de la carga contaminante, ¿sí? Y es que son productos que la mayoría de los que se importan son desechables, y en ese sentido las personas consumen y se está aumentando, digamos, el número de unidades que se consumen y que se están disponiendo de forma indebida. Entonces el aumento de esa carga también, de esa carga contaminante de estar utilizando plástico, baterías de litio y otras sustancias y elementos que tienen efectos ambientales, pues es en sí mismo una amenaza. Vamos a ir adelante. Considerando este escenario, pues hemos tenido como referencia las medidas que han adoptado algunos países, en particular Bélgica, Francia y el Reino Unido. El primero fue el primer país en prohibir los cigarrillos electrónicos, y con una medida que entró, desechables, perdón, hago la referencia, desechables, precisamente porque esto supone una amenaza al ambiente que ya debe ser contrarrestada mediante medidas específicas. La prohibición de los desechables ha sido una constante en la mayoría de legislaciones que se han adoptado al respecto, como es el caso de Bélgica, que entró en vigencia el 1 de enero del 2025, y en el caso de Francia y el Reino Unido, medidas que entraron en vigencia el 1 de junio de 2025. Vamos a ir adelante. En Colombia, ¿qué tenemos? Ya vemos cuáles son los referentes internacionales que se están desarrollando para contener esta doble amenaza de la disposición indebida y el aumento de la carga contaminante. En Colombia, ¿qué tenemos? En Colombia tenemos, digámoslo, entendiendo que los cigarrillos electrónicos son dispositivos que cuentan con baterías de litio y que podrían encajarse como aparatos eléctricos electrónicos. Es importante decir que en Colombia, desde el año 2013, está la ley 1772, que establece unos lineamientos generales de política para una gestión diferenciada de los residuos que producen aparatos eléctricos electrónicos, y establece un concepto muy importante, que es el de la responsabilidad extendida del productor, si se produce internamente, o del importador, el que los trae a Colombia, para garantizar que esa persona esté pendiente de la adecuada gestión de esos productos, y que cuando se conviertan en residuos se dispongan de forma separada a los residuos ordinarios. Ahora bien, para lograr que ese propósito, de alguna manera, de asegurar que esa responsabilidad extendida se concrete, y la persona que adquiere estos productos sepa que debe disponerlos de una manera específica, se desarrolló posteriormente el decreto 284 en el año 2018, en el que se establecen básicamente condiciones para cumplir este objetivo. Ahí se establece, digamos, la información que se debe brindar, y digamos que son obligaciones que están dirigidas a todos los productores e importadores de cigarrillos electrónicos y digamos, al público en general. Sin embargo, en el año 2022 se establecieron, digamos, los lineamientos específicos para el ejercicio de la vigilancia por parte de la autoridad ambiental, pero se limitó a un universo muy específico de residuos de aparatos eléctricos electrónicos, que son unos que se refieren en un anexo de esa resolución, dentro de los cuales no están los cigarrillos electrónicos. Entonces quiere decir que los cigarrillos electrónicos, si bien están llamados a cumplir con unas normas, no existe un mecanismo para garantizar una vigilancia adecuada del cumplimiento de esas disposiciones. Aquí, digamos, vemos muy a grandes rasgos los ciclos que deben seguir desde la producción hasta la disposición adecuada de cigarrillos electrónicos. Por cuestiones de tiempo no puedo ir uno por uno, pero esta presentación queda a su disposición. Y quería decirles simplemente para ubicar el contexto, y es que en Colombia, desde el año 2022, existe una subpartida arancelaria que permite identificar cuántos cigarrillos electrónicos han sido importados a Colombia. En 2022 fueron un poco más de 6 millones de unidades. La mayoría de esos son desechables,
y el 75% de la importación se concentra en 5 compañías. Hemos identificado que hay ausencia de exigibilidad, es decir, en la medida en que no hay una autoridad que esté vigilando, pues el componente de exigibilidad de la norma se desvanece por completo, y adicionalmente los importadores no ofrecen información acerca de cómo se deben disponer estos residuos para garantizar que cuando la persona los adquiere sepa dónde los va a disponer para evitar ese mayor daño por la disposición indebida. Y posteriormente hay otro elemento para tener en cuenta, y es que entre 2022 y 2024 se registró un aumento del 17% en las importaciones. Esto es algo sensible, es un aumento significativo y pues obviamente agrava la problemática de la que vengo hablando, y esto representa más o menos 1.100.000 unidades adicionales, lo que refleja una expansión sostenida y una mayor disponibilidad de esos productos en el mercado nacional. Este es el escenario para darle paso a Natalia que nos comente sobre la acción popular. Muchas gracias, Andrés. Bueno, sí, con base en lo que ya hemos explicado sobre el impacto ambiental de los cigarrillos electrónicos, especialmente los desechables, les voy a contar un poco cómo que hicimos desde el punto de vista jurídico, legal, en este caso, ante la ausencia de una respuesta regulatoria clara por parte de la autoridad ambiental, el Ministerio de Ambiente. Red Papás pues decidió acudir a una acción popular como mecanismo para proteger el derecho colectivo a un ambiente sano. La acción también es una herramienta diseñada precisamente para este tipo de escenarios, y como pues pueden ver en la diapositiva, desde Red Papás y previamente a la presentación formal de la acción popular, se presentó una petición al Ministerio de Ambiente para que exigiera los deberes de recolección y gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a los importadores de cigarrillos electrónicos, y el Ministerio de Ambiente igual dice que ellos están obligados a cumplir las medidas y para lo cual pues pueden implementar programas voluntarios, pero con ese panorama pues rechazó la posibilidad de regular de manera específica. Ahora, nosotros pues acudimos a la acción popular, y para darles un poco de contexto, aquí por si no están familiarizados con la acción pues, colombiana, es una acción constitucional, está diseñada para la protección de derechos e intereses colectivos, como lo es el ambiente sano. No solamente sirve para reaccionar cuando un daño ya ha ocurrido, sino también para evitar pues un daño contingente, hacer cesar una amenaza o una vulneración pues que ya está en curso, y si es posible pues ordenar la restitución de las cosas a su estado anterior. Esto pues le permite al juez también ordenar pues muy concretamente no solamente a autoridades, sino también a particulares cuando su actividad afecta derechos colectivos. Y pues esto fue muy clave para un caso como este, donde intervienen pues tanto el Estado por una parte por esa ausencia regulatoria, pero también las empresas como, digamos, personas pues jurídicas, pero particulares, por así decirlo. De las pretensiones, digamos, de la acción popular que queríamos, que buscábamos con esto, era, bueno, declarar la violación del derecho a un ambiente sano, ordenar al Ministerio de Ambiente regular la exigibilidad de implementar sistemas de recolección y gestión a los importadores de cigarrillos electrónicos, que se le ordenara al Ministerio de Ambiente que promueva la prohibición de los cigarrillos electrónicos a través de cualquier medio que considere también pues pertinente, y ordenar a las compañías que implementen medidas de recolección y gestión y que limiten la importación de esos dispositivos. Entonces, ya con esas pretensiones en mente, desde Red Papás presentamos la acción popular el 20 de abril de 2023 contra el Ministerio de Ambiente y las 5 principales importadoras de cigarrillos electrónicos. Esto incluía a British American Tobacco, Inversiones Blue Cloud, Relx Latam, Import SkyDrive y Colombia Trade House. Esto, digamos, la inclusión de esas empresas también responde a que estamos, como les mencionaba anteriormente, no un problema exclusivamente regulatorio, sino también unas prácticas empresariales que estaban afectando el medio ambiente, en donde ellos ponen grandes volúmenes de productos que generan una carga ambiental, y luego pues no hay ningún tipo de garantía de qué pasa pues con la gestión al final de la vida útil. Entonces eso también ayudó mucho a ilustrar de manera muy clara en el proceso pues la misión y la ausencia pues de medidas efectivas para efectos de residuos. Ahora, ¿en qué nos fundamentamos en la acción popular? Y como lo hemos venido comentando con Andrés, la omisión del Estado de regular la exigibilidad de implementar sistemas de recolección y gestión de los residuos a los importadores de cigarrillos electrónicos, y esa omisión genera justamente una amenaza directa al derecho a un ambiente sano, porque la disposición inadecuada de esos residuos, sumada a que la mayoría de los productos pues, son desechables, incrementa significativamente la carga contaminante. Y en esa medida, pues, logramos demostrar o pues estamos en el proceso, lo que se buscaba demostrar era una relación de causalidad clara entre la ausencia de exigibilidad
y cómo eso conduce directamente a que los residuos no se recolecten ni gestionen adecuadamente. Ya en el desarrollo del proceso, Red Papás pues, acompañó la demanda con un estudio de importaciones de cigarrillos electrónicos. Los números que mencionó Andrés también fueron parte de ese estudio y pues toda la información que indicaba que esas importadoras no están entregando información suficiente sobre recolección ni gestión. Ahora, el Ministerio de Ambiente sostuvo que esas compañías pues estaban obligadas a cumplir las normas, pero que en todo caso no había un daño muy significativo por el porcentaje reducido del total de los desechos que estaban, digamos, poniendo pues, en el territorio nacional. Y las compañías, por su parte, indicaron que pues no están obligadas a cumplir las normas, pero que en todo caso ellos tenían unas buenas prácticas y que desarrollaban programas de recolección de manera voluntaria. Ahora, ya en el curso del proceso, empezamos a identificar algunas cosas. Empezamos a ver que, bueno, que las cifras que habíamos presentado en ese estudio con el que acompañamos la acción popular inicial coincidían con las cifras que luego aportaron las propias compañías y eso pues reforzó mucho, digamos, el panorama. Se confirmó que la mayoría de esos productos importados pues eran efectivamente desechables y que las empresas no estaban recolectando más del 2% de los dispositivos que estaban poniendo en el mercado frente a un 98% restante y pues que no existía evidencia que estaba siendo dispuesto de manera adecuada. Eso implicaba pues implica un riesgo muy claro para el ambiente, especialmente si se tiene en cuenta la presencia de plástico, baterías, metales y otros componentes pues contaminantes que afectan el ambiente. Ahora ya frente a la amenaza del ambiente, pues el Ministerio pues sostenía que los cigarrillos electrónicos pues nuevamente representaban un escaso porcentaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, pues está pues demostrado desde nuestro punto de vista que la mayoría pues son desechables y que no se están disponiendo adecuadamente. Tampoco podemos llegar a comparar pues productos desechables o de corta duración con productos que digamos como que tienen una vida útil mucho más larga. Digamos, eso también qué impactos tiene en la acumulación sostenida de esos productos en el territorio nacional y pues obviamente eso tiene no solamente un efecto acumulativo, sino también una carga contaminante muy, muy importante. En la actualidad, estamos pendientes de la sentencia de primera instancia aún, como pues les comenté, este proceso se inició en 2023 y ya pues para contarles un poco, pues eso también lo que pretende es como definir un poco las obligaciones del Estado y de las empresas y cómo esas actuaciones también tienen un impacto real en el ambiente. Ya con esto cierro la presentación, creo que me pasé un poco el tiempo, discúlpenme. Pues obviamente agradeciendo mucho a FIC por este espacio de reflexión tan valioso y sí por invitar a Red Papás a estas discusiones que siempre son muy interesantes. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Natalia y Andrés. También súper interesante y siempre un placer escuchar las experiencias desde Colombia. Vamos a avanzar ahora sí a la última presentación de la jornada. Para eso le voy a dar la palabra a Yanela Severini, que es coordinadora legal para América Latina de Campaign for Tobacco Free Kids. Es abogada y magíster en Derecho a la Salud Global por la Universidad de Georgetown. Yane, todo tuyo. Gracias Marito, gracias Isi, gracias a todos y todas por la invitación y un placer estar rodeada de este panel con gente que quiero mucho. Bueno, primero sobre Campaign for Tobacco Free Kids. Somos una organización no gubernamental que nos enfocamos en reducir el consumo de tabaco y sus consecuencias mortales en niños y adultos a nivel mundial. Trabajamos en muchas políticas diversas de control de tabaquismo y bueno, en este caso la idea es contarles acerca de, bueno, qué ha pasado con el tema ambiental, ¿no? Que ya muchos de los oradores anteriores lo fueron abordando a esta problemática, ¿no? de la justicia climática que tiene que ver con no solo la equidad económica y la seguridad, sino igual temas de igualdad de género y que nos permite abordar los diversos temas climáticos desde perspectivas que sean más profundas, más interconectadas. Estamos hablando de una problemática, la problemática del tabaquismo que no solo daña la salud, como decía Laura al comenzar, sino que también está dañando el ambiente y que tenemos que hacer acciones, ya sea como las que están haciendo Red Papás en Colombia, como las que están haciendo en ACT en Brasil de comunicación, para seguir avanzando hacia esta justicia climática. ¿Y qué pasó con el Tratado Mundial de Plástico? Seguramente lo deben haber escuchado.
Acá tengo algunos datos para compartirles acerca de plásticos en general, ¿no? De la problemática de plásticos. Más del 99% del plástico se fabrica a partir de productos químicos de combustibles fósiles. De las 400 millones de toneladas de plástico que se producen en el mundo por año, solo el 9% se recicla. Acá vemos la mentira del reciclaje, ¿no? Y cómo las empresas dicen que reciclan, cuando en verdad, si vamos a los números finos, no se terminan reciclando estos productos. La producción, transporte e incineración liberan gases de efecto invernadero que alteran los ecosistemas marinos fuertemente y que empeoran el cambio climático. Y además que estamos expuestos a partículas de plástico por ingestión, inhalación y contacto, y las sustancias que libera el plástico puede causar graves problemas de salud. ¿Y cuál es el vínculo entre este tratado y otras temáticas de salud pública que quienes estamos aquí presentes trabajamos mucho más de cerca? Que esta problemática no tiene una mirada integral que incorpore el abordaje de todos los daños a la salud de ciertos productos. Cuando abordamos la contaminación de plástico de manera integral, nos brinda una oportunidad de regular al sector privado, hacerlo responsable, incorporar también un enfoque de derechos humanos, integrar esta externalidad negativa al trabajo que hacemos de incidencia diariamente, nos conecta con la mirada ambiental, que es imprescindible cuando hablamos del derecho a la salud. Yo celebro mucho este webinar porque hacer estas conexiones, trabajar en conjunto con otras organizaciones que trabajan la problemática ambiental, es súper importante para hacer este abordaje integral. Cuando hablamos de la contaminación de productos de tabaco y cigarrillos electrónicos, ya lo han mencionado mis compañeros, pero bueno, solamente para repasar muy velozmente, los filtros de cigarrillo dañan tanto a la salud como al medio ambiente, o sea, son malos para la salud, son malos para el ambiente, se tienen que prohibir. Las políticas sobre plástico deben alinearse con las políticas de control de tabaco, y ya como lo mencionó Laura y como lo mencionó Mónica, la COP11, que es la conferencia de las partes que se reunió en noviembre del año pasado, que es esa conferencia que se reúne cada 2 años para revisar cómo viene el convenio marco para el control del tabaco, convenio del cual Argentina lamentablemente no es parte porque no lo ha ratificado, pero sí lo son 182 países, y 182 representantes de países se reunieron en noviembre del año pasado y discutieron mucho esta problemática, y se adoptó una decisión que la explicó Laura muy detalladamente sobre el artículo 18 del convenio marco, que es este artículo que habla sobre la necesidad de proteger el ambiente, que no estamos hablando solamente de que el Estado está obligado a proteger la salud de la población, sino que también el ambiente. Y en eso se adoptó esta decisión súper importante que sirve como guía para que los países puedan avanzar en adoptar políticas de este tipo. Y también se han adoptado otras decisiones sobre el artículo 19, que habla de la responsabilidad de la industria tabacalera, que también Laura referenció, y otro artículo que es el 2.1 del Convenio Marco para el Control de Tabaco, que habla sobre medidas que van más allá de las establecidas en el convenio marco. Y esta decisión que se adoptó en la COP11 lo que hace es mencionar cuáles son estas acciones que los países pueden seguir tomando, medidas que pueden seguir avanzando para seguir protegiendo el derecho a la salud y también el ambiente. Si vamos al Tratado de Plásticos en particular, el objetivo inicial del tratado era repensar la producción de plásticos. Hace un ratito les dije que el plástico no se está reciclando, esto no es una solución que nos esté sirviendo a nivel mundial, entonces este tratado tenía el objetivo de repensemos la producción, repensemos este círculo que siempre vemos del reciclaje y veamos qué podemos hacer para abordar esta problemática que está afectando el ambiente de manera impensada ya, ¿no? La línea del tiempo inicial se esperaba terminar en 2025 las negociaciones. Lamentablemente esto no sucedió. Las negociaciones comenzaron en 2022, siguieron en 2023, 2024, y el año pasado no se logró un acuerdo. Este fracaso de las últimas rondas se debe a múltiples causas. No había acuerdo sobre si se debía limitar o reducir la producción de plásticos a nivel mundial, si el tratado debía incluir objetivos vinculantes o si estos tenían que ser más voluntarios. También hubo mucha discusión acerca de cómo abordar las sustancias químicas, los aditivos y temas de financiamiento. Las negociaciones mostraron divisiones profundas entre países que querían un tratado súper ambicioso, legalmente vinculante, representantes de sociedad civil que también buscaban eso, y países productores de combustibles fósiles y algunos miembros de la industria que, por supuesto, preferían enfoques menos estrictos, enfoques que estén centrados en reciclaje, enfoques centrados en gestión de residuos y enfoques que claramente mostraban un claro conflicto de interés, ¿no?
Se vieron muchos grupos de presión y diferencias también en prioridades regionales como factores que también complicaron el consenso. La próxima etapa, se espera que las negociaciones se reanuden en febrero de este año, así que veremos qué es lo que sucede. Como Laura mencionó, existe una alianza que está siguiendo muy de cerca el tema del Tratado de Plásticos y la invitación que hizo Laura a sumarse a esta alianza para estar conectados, para que la sociedad civil esté presente y buscando, ¿no?, que este Tratado de Plásticos logre adoptarse y logre tener una mención específica a la temática de los filtros de cigarrillos, a la temática de los cigarrillos electrónicos y la contaminación de estos productos desechables. ¿Qué podemos hacer mientras tanto, no? ¿Qué hacemos? El Tratado de Plásticos no avanza, no tenemos acuerdo ahí, pero ¿qué podemos hacer a nivel local? Bueno, tenemos decisiones de la COP11, como les comentaba recién, como comentó Laura, como comentó Mónica, sobre estos 3 artículos, que son decisiones que tienen instrucciones claras sobre qué hay que hacer y qué pueden hacer los países para avanzar en la protección del derecho a la salud, el derecho a la protección del medio ambiente. Y además, como mencionaba Natalia y Andrés, existe una obligación del Estado de proteger los derechos humanos y la salud y un ambiente sano. Esas obligaciones ya están establecidas en los múltiples tratados de derechos humanos que Argentina ha ratificado. Y la ausencia de regulación en esta temática representa claramente, como mencionaba Natalia recién, una omisión por parte del Estado que desconoce este principio internacional de quien contamina paga y que además debilita la responsabilidad de quien genera el daño, porque si no así es muy fácil. Produzco un producto que mata a la mitad de las personas que lo consumen, como es el cigarrillo, y encima contamino el ambiente y no me pasa nada, ¿no? El Estado tiene que hacer algo frente a esa acción tan dañina, no solo a la salud, sino al ambiente, y tiene que hacer pagar a ese actor que está dañando. Varios países han comenzado a tomar medidas concretas para enfrentar el impacto ambiental de los productos de tabaco y también de los cigarrillos electrónicos desechables y no, reconociendo esta necesidad de restringir la comercialización ante la evidencia clara de los daños que generan. Si quieren ejemplos, tenemos varios que hemos ido recolectando con algunos países que han ido avanzando en medidas concretas para frenar estos daños. Y bueno, y con eso me despido y les agradezco muchísimo por el espacio y quedo a total disposición. Bueno, muchísimas gracias, Gianne, y muchísimas gracias a todos y a todas por las exposiciones. Nos queda poco tiempo, pero sí quería como destacar, en función de todo lo que hemos escuchado en la jornada, como una cuestión en términos de desafíos, ¿no? O sea, toda la conversación de hoy giró en torno a la importancia de generar evidencia para las políticas públicas, la importancia del rol del Estado, la importancia de las instancias internacionales de cooperación, ¿no? Y también de la importancia de la agenda ambiental y de cambio climático. Y uno piensa, y son todas áreas que están hoy por hoy desafiadas por, por las corrientes políticas del mundo. Es como un desafío enorme hablar de ambiente, hablar de la importancia de las políticas públicas, de la intervención del Estado. Entonces, en este contexto, creo que instancias como esta webinar y en realidad la cooperación y la articulación entre organizaciones es más importante hoy que nunca, porque siempre tuvimos el desafío de que estos temas se prioricen y ahora encima tenemos también el desafío de revalidar su importancia y volver a explicar por qué el Estado tiene que intervenir, por qué las políticas son importantes y por qué la agenda ambiental se vincula de manera tan clara con la salud. Entonces, antes de cerrar, y les pido si a quien quiera de los oradores, si quiere hacer alguna pequeña reflexión sobre cuáles piensan que son los desafíos más grandes que enfrentamos hoy día, un poco sobre lo que mencioné yo u otros, y por ende desde sociedad civil, cuáles son como las estrategias más efectivas o más importantes para profundizar este activismo. Le doy la palabra a quien quiera hacer alguna reflexión, si así lo desea. Bueno, Marito, yo tomo la palabra aunque hablé recién. No, o sea, yo creo que realmente creo que estamos en un contexto súper difícil, como decías vos recién, ¿no? Para abordar esta problemática y empujar al Estado a actuar, ¿no? Empujar a que tengamos legislación, empujar a que tengamos regulación de estos estados, de estos actores privados. Pero creo que desde sociedad civil se puede hacer mucho, como mostraba Mónica, ¿no? En estas acciones de comunicación, de concientización, de traer el tema a la agenda. Quizás este no es el año
para que adoptemos la legislación correspondiente, pero sí el año para que concienticemos sobre la necesidad y hablemos sobre el impacto que esto está generando, porque creo que no se lo asocia tanto. Y estamos hablando de que las colillas son el principal microplástico contaminante del mundo, ¿sabes? Tenemos datos como muy duros, muy fuertes, que creo que los podemos usar más mientras esperamos quizás tener el mejor contexto político para adoptar este tipo de medidas. Y lo otro que creo que podemos hacer es, como están haciendo en Colombia con Red Papás, esto de, bueno, litigar para que se cumpla con las obligaciones que ya tenemos, no esperar a que pasemos nueva legislación, a que se adopte nueva normativa, sino empujar con la legislación existente y pensar en litigios estratégicos. Así que esa es mi aporte por ahí. Gracias, Yane. Mónica. Sí, gustaría de comentar solo que creo que también, como siempre hacemos, aprovechar las oportunidades, porque el contexto global a veces no es bueno, pero a veces hay algún contexto más favorable en términos local, no solamente nacional, pero a veces local. También entonces buscar estas oportunidades. Por ejemplo, en Brasil tuvimos la COP30, entonces es un periodo que estaban muy movilizados para el tema. No sabemos o cuánto van a avanzar en políticas, pero ha sido una movilización importante en el país y algunos estados, algunas ciudades están más activas con este tema. Así que se puede también verificar un poco del contexto en el país, si no es posible en nivel nacional, a veces algunas otras acciones son posibles en nivel local. Y también creo que para la sociedad civil, esto que hablamos sobre la importancia de ampliar la concientización y también producir datos, porque, por ejemplo, una iniciativa importante que tuvimos aquí es establecer estudios con especialistas que trabajan con el tema de medio ambiente, pero no había una mirada para los temas de, por ejemplo, analizar el impacto de las colillas. En esto descubrimos cosas que yo misma no sabía sobre el impacto, por ejemplo, sobre los animales marinos del océano, sobre los componentes tóxicos de las colillas. Así que producir datos también creo que es muy importante para fortalecer a la abogacía, entonces ali encaminar o fazer avançar alguma política ou alguma lei, algo assim, no país. Sí. Mario, solo quisiera agregar un componente más a lo que ya se ha mencionado, es crear conciencia de la importancia de trabajar en conjunto. Una de las cosas que se decían en las negociaciones del convenio marco era que como era un problema de contaminación por las colillas y por los componentes plásticos, era un tema que se debería de discutir en la agenda de ambiente. Y cuando estábamos en el Tratado de Plástico decía, no, esto es un tema de salud que debe discutir en salud. Entonces como que estirarse la pelota, y ahora que ya tenemos un mandato concreto, que lo logramos ahorita con la agenda de tabaco, debemos de unirnos o trabajar o acercarnos con el ministerio de que trabaja o la gente que trabaja medio ambiente para poder trabajar en conjunto y hacer conciencia de que debe de haber una coherencia entre ambas agendas. Muchas gracias, Mónica, Laura. Andrés. Muchas gracias, Mario. Quería simplemente hacer una anotación. En Colombia actualmente hay un proyecto de ley que busca prohibir las importaciones de cigarrillos electrónicos desechables. Sin embargo, hemos observado que hay alguna resistencia en pensar que al abordar este tema podamos estar desviándonos de otros elementos que son importantes del control de tabaco. Entonces, como sociedad civil también queremos trabajar en mostrar que ambas cosas son compatibles, Sabemos que siempre que se trata de una ley que tiene que ver con tabaco, con productos derivados o sucedáneos, pues hay oportunidad para que la industria interfiera y hagan algo que sea negativo, ¿cierto? Pero en este momento queremos resaltar que existe ese proyecto y que es importante que se genere un discurso en torno a la complementariedad de estas acciones. Totalmente. Muchas gracias, Andrés.
Estamos ya un poco pasados de tiempo, pero sí quería destacar un intercambio, un aporte que deja Patricia Sosa, que pregunta sobre la colaboración entre los grupos ambientalistas y los grupos de control de tabaco. Me parece que es una pregunta como súper relevante y que un poco lo recogieron ustedes recién cuando lo mencionaron, como el cruce de agendas y poder como construir y entender que las agendas a veces van diferenciadas, se intersecan. Es súper relevante, porque a veces hay mucho trabajo que va por vías separadas y la necesidad como es juntarlos, ¿no? Un humilde ejemplo es un poco este webinar también que coorganizamos con Consciente Colectivo. Ellos son principalmente y primariamente una organización ambientalista, pero ya hace tiempo venimos desarrollando esta relación. Y no sé, en ese sentido, Isi, si querés como hacer algún comentario sobre eso, como desde el lado ambiental, cómo es tratar de presentar o introducir el tema del control del tabaco en lo que es el laburo de ambiente. Bien, sí, en principio como adoptar esta perspectiva más socioambiental, como no solo poder hablar de cómo afecta al ambiente, sino también a la sociedad en su conjunto y entender esta integración, ¿no? Entre la salud social y la salud ambiental, digo, no, no hay una sin la otra, eso creo que es una perspectiva importante para adoptar. Después también como lo ambiental, digamos, es transversal porque todo sucede en el ambiente. Hay un desafío, creo yo, en las organizaciones ambientalistas de cómo abarcamos todo eso, ¿no? Porque hay cruces de agenda, bueno, con tabaco, con el feminismo, en torno a todo lo que es el ecofeminismo, con la economía, como es súper transversal. Eh, y bueno, y el desafío en este momento, como vos decías al principio, del contexto de negacionismo climático creciente a nivel nacional y a nivel global, también es un obstáculo, pero bueno, sí creo, como decía Laura, la importancia de concientizar el trabajo conjunto y pero siempre decimos que la salida es colectiva, así que tener estos espacios que puedan ir quizás más allá de la producción de evidencia, sino tener más espacios donde podamos pensar soluciones y propuestas colectivas, eh, creo que es como el siguiente paso que tenemos que dar como organizaciones de sociedad civil, y ya enfocarnos directamente en esas propuestas colectivas para que el laburo colectivo pueda ser potenciado. Totalmente, y sí. Bueno, ya siendo 11:10, vamos a ir cerrando el encuentro. Les agradezco nuevamente Laura, Andrés, Natalia, Mónica, Yane, y sí, por supuesto, y a todos y todas las personas que se sumaron. Ahora estamos súper contentos con la convocatoria. Es enero, es un tema que a veces es difícil de introducir y la verdad, nada, estamos súper contentos. Y bueno, agradecerles a todos, que tengan buena jornada y a seguir trabajando. Hasta Muchas luego. gracias a Muchas todos y a todas. gracias. Chao, Saludos. chao. Muchas Chau, gracias. chau.